Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 27, del versículo 1 al versículo 12. Como título, hermanos, este devocional tiene una decisión humana. Te invito a que en este momento pauses este audio si aún no has hecho una oración para que Dios te hable a través de la lectura de su palabra y puedas recibir la palabra que Dios tiene para ti. Si ya lo tienes, entonces vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así: Pero David se quedó pensando, uno de estos días Saúl me va a matar. Es mejor que me vaya a vivir a la tierra de los filisteos. Así Saúl dejará de perseguirme por todo Israel y podré vivir tranquilo. Fue así como David se fue a vivir a la ciudad filistea de Gat, donde reinaba Aquís, hijo de Maoc. Con él se fueron sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmel, más 600 soldados con sus familias. Cuando Saúl supo que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. Mientras tanto, David le rogó a Aquís: por favor, dame usted un lugar donde vivir. Yo no soy más que un sirviente de usted, y no está bien que viva yo en la misma ciudad donde usted vive. Ese mismo día, Aquís le dio permiso de vivir en la ciudad de Siclag. Por eso, desde entonces, Siclag pertenece a los reyes de Judá. David vivió entre los filisteos 1 año y 4 meses. En todo ese tiempo, David y sus hombres salían con frecuencia a atacar a los pueblos de la región, desde Telaim hasta Egipto, y pasando por el desierto de Sur. Cuando David atacaba a los pueblos de Gesur, Geser y Amalek, se llevaban ovejas, vacas, burros, camellos y ropa, y no dejaban vivo a nadie. Mataba a hombres y a mujeres, para que nadie lo acusara de Gad de todo lo que hacía. Cuando regresaba, si Aquís le preguntaba: ¿a quién atacaste hoy?, David le contestaba: a mis paisanos que viven al sur de Judá. Algunas veces respondía: ataqué a mis paisanos que viven al sur de Jerameel. Algunas otras decía: ataqué a mis paisanos que viven al sur de la tierra de los Kenitas. Por eso Aquís confiaba mucho en David, ya que pensaba: con lo que David hace, los israelitas deben odiarlo mucho. Así que tendrá que vivir siempre en mi tierra y se quedará a mi servicio. Muy bien, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a estar viendo aquí que David por segunda vez busca refugio en contra de Saúl en un territorio filisteo. Nosotros hemos visto que en el capítulo 21 pues él fue con el rey Aquís, ¿verdad? Y ahora vuelve otra vez. Él es sorprendente porque después de que él fuese un conquistador en contra de los filisteos, a que los derrotaba, ahora tiene que vivir entre los filisteos y debe de pedir permiso para vivir y vivir bajo la protección de un rey filisteo en las tierras de Gad. Y si nos acordamos, hermanos, aquí David antes había venido y había fingido ser un demente delante de este rey. Era evidente, hermanos, de que aquí, hermanos, había olvidado el incidente, o simplemente, hermanos, lo ha de haber pasado por alto a la luz de la actual situación de David. Sin duda, hermanos, Aquís
sabía de la separación entre Saúl y David, y de alguna forma también él se sintió contento de haber recibido a David y protegerlo, pues se consideraba, hermanos, en ese entonces un traidor israelita. En respuesta, hermanos, aquí se esperaba apoyo militar, pues acuérdense que llevaba 600 hombres, y David, hermanos, de una forma fortaleció aún más su posición de este rey Aquís, al hacerle creer, hermanos, que dirigía redadas sobre Israel y al fingir lealtad al gobernante filisteo. Y esto, hermanos, porque pues él venía lamentablemente con mentiras delante de este rey. Finalmente, hermanos, nosotros vemos que aquí Saúl dejó de perseguir a David. Su ejército no era bastante fuerte como para invadir un territorio filisteo solo para poder buscar a un solo hombre. Además, hermanos, la amenaza inminente del trono de Saúl desaparecería mientras David permaneciera fuera del país. Y cuando nosotros vemos, él huye a Gad. Este es un territorio, hermanos, que pertenecía a una de las 5 ciudades capitales de Filistea. Y Aquís, hermanos, era uno de los 5 gobernantes. Quizás, hermanos, David se le vino a la mente en dejar esta ciudad real para poder evitar posibles filtraciones o ataques a la familia que él tenía. Además, hermanos, también pudo haber querido escapar de los escrutinios cerrados de los oficiales filisteos. Y aquí, hermanos, permitió que David se trasladara a Siclag, donde vivió hasta la muerte de Saúl. Esto lo vamos a ver más detenidamente en el segundo libro de Samuel. Ahora, es probable, hermanos, que David condujera unos supuestos ataques que, al ser cuestionado por el rey Aquís, hermanos, él dijera que era en contra de su propio pueblo, ¿no? Y esto, hermanos, nosotros vemos que él hacía como una tipo guerrilla, hermanos, y mataba a todos y que no quedara nadie vivo, hermanos, para que no conocieran, hermanos, que él había sido el que estuviera atacando, ni dejar ningún testigo, hermanos. Estas tribus que David atacaba eran tribus, hermanos, que estaban en el desierto, y a ellos se les conocía como tribus que eran muy sanguinarios cuando atacaban o cuando iban en contra de alguien. Ellos eran muy inhumanos, se podría decir. Entonces David, en cierta forma, los comenzó a atacar para irlos eliminando, hermanos. Y esto les ayudó tanto a los filisteos, pero también a los israelitas, porque David, obviamente, hermanos, todavía no había tomado el trono, y por ello él sabía que estos podrían ser enemigos futuros, y aprovechó a eliminarlos para poder, hermanos, vivir conforme a la bondad que Dios, hermanos, le estaba dando, y en cuanto él reinara iba a tener más paz en contra de estas tribus. Ahora, nosotros quizás, hermanos, pensaríamos que David actuaba mal porque él informaba falsamente lo que él hacía al rey Aquís. Y, hermanos, no hay duda que él tenía que mentir, y mintió.
Pero hermanos, quizás sentía que su estrategia estaba justificada en un tiempo de guerra contra un enemigo pagano, hermanos. David sabía que algún día él iba a ser rey, y los filisteos seguirían siendo sus enemigos. Pero este era un excelente lugar, hermanos, para esconderse de Saúl, cuando Aquís, hermanos, solamente se sentía bien ante la noticia que él aparentemente, según el informe que David le daba cada vez que le preguntaba, estaba derribando y destruyendo a su propio pueblo. Mas sin embargo, hermanos, David siempre estuvo fingiendo lealtad a los filisteos, claramente, hermanos, porque eran contrarios o enemigos del pueblo de Israel. Y nosotros vemos que si David habría peleado o no con el ejército de Saúl, no podemos saberlo a ciencia cierta, hermanos, pero lo que sí estamos seguros es que su lealtad máxima, hermanos, era hacia con Dios y no hacia Aquís o Saúl. David no peleaba ni para Aquís ni para Saúl. Él peleaba para Dios y se dejaba guiar por la voluntad de Dios. Hay veces, hermanos, que nosotros podemos tomar quizás un bando, y nosotros podemos ver que también en el Nuevo Testamento hubo una pelea en el que unos decían yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Apolos, hermanos. Y hay veces que nosotros nos ponemos, hermanos, hasta en cierta forma hacia un lado de un bando, de algún líder, pastor, no sé, un líder espiritual en esta tierra, hermanos. Mas sin embargo, hermanos, nosotros debemos de entender que nosotros no somos de ningún hombre, ni estamos de ningún lado de alguna autoridad humana, hermanos. Nosotros tenemos que entender que somos de Dios y tenemos que hacer la voluntad que Dios nos manda hacer cada día, hermanos, porque si nosotros hacemos la voluntad del hombre, el hombre, hermanos, nos va a quedar mal. El hombre no va a cumplir con nuestras expectativas. El hombre, hermanos, quizás hasta nos vaya a traicionar, hermanos. Más sin embargo, Dios no. Dios cumple sus promesas y Él está al tanto de que nuestras vidas puedan, hermanos, ser de bendición en donde quiera que nosotros vayamos a estar o estemos. Así que, hermanos, hay veces que los conflictos llegan, pero, hermanos, esto no nos debe de mover, hermanos, de la voluntad de Dios. Y no procuremos ser del bando de nadie. Procuremos ser de Dios, y donde Dios nos lleve y nos establezca, entonces ahí permaneceremos hasta que el Señor, hermanos, nos llame a hacer la voluntad de Él en los tiempos perfectos de Él. Por eso, hermanos, usted tiene que siempre confiar en Dios, hermanos, porque Dios es el que obrará siempre. En los momentos de inseguridad, en los momentos de problemas, hermanos, nosotros, hermanos, no debemos de poder, como dicen por ahí, jugar con fuego, sino que tenemos que dejar la voluntad, las decisiones dentro de las manos de Dios. Cuando lo hagamos así, el Señor, hermanos, va a obrar. Así que nosotros tenemos que confiar en Dios, y todo lo que hagamos para la gloria de Dios, hermanos, Dios nos va a guiar a hacerlo. Así que vamos a hacer una oración a Dios y a pedirle que Él sea el que fortalezca nuestra vida. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú nos amas, Dios, en este tiempo, y tienes todo el control en tus manos. Hoy te damos las gracias, Señor, por recordarnos que aunque nuestra fe, Dios, se debilite a tal punto, Señor, que no podamos quizás ni orar, tú eres el único, Señor, que nos puede levantar de las caídas.
No es con nuestras fuerzas que debo buscar la salida, sino que es con todo tu poder. Dios, líbrame del peligro de perder mi vida, Señor, como David, y guarda mi integridad, Señor, por tu misericordia, para que yo pueda, Señor, vivir conforme a tu voluntad en todo tiempo que tú brindas, Señor, a nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que podamos confiar en ti cada día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Muy bien, hermano, entonces te invitamos para que nos acompañes todos los días a meditar en la palabra de Dios en estos devocionales. Saludos y bendiciones.